hablaremos de emociones, salud, nutrición, sexo, la presión social, los amigos, el amor. Treintonas, independientes y fabulosas. ¡Comenzamos! Ya nos estamos conectando a través de nuestras redes sociales. Ya saben que como cada miércoles, las treintonas independientes y fabulosas, estamos aquí para traerles temas de novedad, temas del corazón, temas que nos acongojan, que nos hacen feliz a todas y a todos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bien interesante, un tema que creo a muchos nos genera muchas dudas y muchos sentimientos encontrados. El día de hoy vamos a hablar del perdón y tenemos a una invitada especial, Yuya. Claro que sí. Hoy vamos a hablar justo como decía Mari, sobre el perdón y que de la manera más maravillosa tener aquí a mi gran amigo, hermano de muchos años, que es filósofo y que también es un conocedor pues de la religión, ¿no? Entonces a mí me llena de mucha alegría tenerte aquí, Tom. Sabes que eres bienvenido y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que es muy, muy, muy bueno. Y es que, Tom, yo creo que aquí nos vas a orientar mucho porque hablar del perdón para muchos significa esta relación fuerte, poderosa entre este sentimiento interno y nuestras creencias religiosas, sea la que sea. ¿Qué significa perdonar, Tom? Hola, ¿qué tal? Pues, primera instancia, agradecerles este momento, este espacio y afortunado también por el empleo de estas plataformas que desde la Ciudad de México podemos estar haciendo esto. Ahora, regresando a la pregunta, ¿qué es el perdón? Hay muchas maneras de poder definirlo y hay muchas maneras según la perspectiva que podamos tocar. Yo quiero enfocarme primero de un ámbito más general, es decir, perdonar como esta actividad esencial de la vida de la persona. ¿Por qué razón? Porque no podemos negar la fragilidad que tiene la esencia del ser humano. ¿A qué me refiero con eso? El ser humano es un ser de relación, de manera necesaria e indispensable necesitamos relacionarnos. Y justamente en esta relación que vamos teniendo, nos vamos encontrando que hay acciones y hay momentos en los cuales se rompe una relación. ¿Cuál es esta relación? De muchas índoles. Puede ser afectiva, puede ser verbal, puede ser política, puede ser social, puede ser comunicativa. Es decir, en primera instancia, el perdón podemos decir que es un tipo de restablecimiento de un daño recibido o percibido como un daño. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente al reconocer nuestra fragilidad como seres humanos, también reconocemos que somos seres falibles. ¿Qué quiere decir? Seres que nos equivocamos. Y en esto es donde entran las sutilezas y los grados. No es lo mismo decir, oye, perdóname porque llegué tarde a la cita, muy distinto al decir, perdóname porque te he engañado, perdóname porque te he hecho un daño que ha lastimado tu persona, tu integridad física, o lo que también en algunos momentos dados, en algunos tipos de delitos, ¿no? Perdóname porque le he quitado la vida a alguien. Es decir, aunque hay un restablecimiento del daño recibido o percibido, no es lo mismo según el grado o según la acción. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ya como entendiendo esta parte, ¿por qué es que nos cuesta pedir perdón? Porque es como, pues sí, ¿no? Porque a lo mejor justo lo que tú decías, ¿no? A lo mejor es una falta que a lo mejor es así de pequeñita y aún así como que decía, bueno, por ejemplo, en nuestro caso de, no sé, nuestra mamá o nuestro papá o hermanos, ¿no? Pregunta o decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname, esa acción como que nos cuesta trabajo, pero ¿por qué nos cuesta trabajo, Tom? Dinos. Mira, es algo que también nos va a ayudar a ir redondeando esa definición de qué es perdonar, porque también el perdón es un tipo de sensibilidad que requiere de empatía. Justamente cuando en esta tipificación o esta
escala que les he mostrado de diversos actos que requieren un restablecimiento y que son distintos, en cada uno requiere de una empatía. No es lo mismo decir entre ustedes, porque no les compré lo que me habían encargado, perdónenme, a que si alguna, por una acción o una verbalización mal hecha, las ofendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? Principalmente, como les digo, quiero empezar por algo general. Culturalmente hablando, no estamos acostumbrados a manifestar nuestra afectividad. ¿A qué me refiero? A sentirnos vulnerables. Es algo más de la cultura propia del mexicano que también influye mucho en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si pedir perdón, culturalmente hablando, me muestra débil, es humillante, es algo que no lo quiero hacer, es algo que voy a tratar de evitarlo. Y también nos damos cuenta que muchas de las cosas y de muchas de las acciones que se resolverían muy rápido es con el hecho de pedir perdón y recibir el perdón, ¿no? Y en todo esto, como les he mencionado, al ser un tipo de sensibilidad que requiere empatía, el orgullo es donde nos viene a dar en la torre, definitivamente. No pedimos perdón porque somos orgullosos. En esto podemos resumir esto. Hace un momento... Ay, es un gato. Hace un rato hablabas de algo... Lo siento. Algo interesante, Tom, que nos decías, es que el perdón es un restablecimiento del daño. Y evidentemente como lo mencionas, pues se vive de diferentes perspectivas, ¿no? Porque desde la persona quien genera este daño, no es el mismo sentimiento ni emoción que se va a generar en la persona que fue dañada. ¿Cómo es que se va a generar esta relación de sanación, pudiéramos decirlo, en ambas partes? ¿Cómo prepararnos para perdonar y ser perdonado? Fíjate que el perdón no solamente es un bonito sentimiento, como ya lo he mencionado. ¿A qué me refiero que el perdón es una acción? Que como bien lo mencionas, María, es una acción creo que me estoy desconectando. ¿Me escuchan bien? Sí. Te quedaste en que el perdón era una acción y perdimos conexión. Ok, sí, yo me di cuenta de eso. Les mencionaba que el perdón no solamente se queda en un sentimentalismo que se padece o que se hace. Es decir, el perdón es una acción regenerativa y creativa. ¿A qué me refiero con esto? Una, la persona, y vamos a poner dos perspectivas, como bien lo mencionabas, María. Quien hace la acción de daño y quien padece la acción de daño. Vamos a centrarnos en la primera parte, quien hace la acción. Esta persona, en este proceso de reconocimiento, ojo, de reconocimiento que ha hecho un daño, debe de tener y debe de encontrar este proceso de maduración afectiva y humana que le permita reconocer el daño. Una vez reconocido, que en el ámbito psicológico incluso se llama verbalizar, nombrar esta acción que hemos realizado, también requiere de un contexto. Este contexto puede ser, y así lo nombra, una comunidad compasiva. ¿A qué me refiero con esto? Ojo, vamos a poner la situación. Yo, Tomás, la regué en esto. Es más, le mentí a una persona a quien amo. Y no solamente le mentí,
Listo, ya regresé. Esta acción que hice es más, le fui infiel a mi pareja, ¿no? Y es más, ya hay un compromiso de por medio, ya somos casados, por poner una situación imaginaria. Requiero de una tercera persona que me ayude a verbalizar este hecho. Porque si bien el perdón es una acción personal, individual, es necesario también tener a un tercero o a un grupo que me permita reconocer esta acción que he hecho mal. Y que no solamente que he hecho mal, sino que he dañado a alguien. Luego, entonces, esto me va a permitir verbalizar esta acción, tener dolor de esta acción, pena de esta acción. Y por ende, viene esta restauración que se va a materializar en poder comentar, hablar con la persona a quien le hice el daño. Es por eso que también menciono, el perdón es un tipo de madurez afectiva sumamente importante que, aunque es personal, requiere y es necesario la presencia de un tercero. Pero ojo, esto es con lado de quien comete la acción de daño. Ahora vámonos con el que lo padece, es decir, la afectada, el afectado, el dañado, el dañada. Y que también es muy difícil. No es lo mismo el hecho de que te mientan al hecho de que hayas perdido un ser querido o alguien que te ha dañado física, mental o sexualmente. Es decir, no es fácil ver a la cara a esa persona que te hizo daño, que te hizo bullying, que te ha ultrajado de alguna manera. ¿Qué se requiere entonces en este proceso de pedir perdón? Hay una persona a quien admiro mucho, que, ojo, no justifica, hay acciones que no se justifican y que humanamente hablando no permite esta restauración del daño. Porque, ojo, también pedir perdón no es lo mismo que olvidar. Pedir perdón es reconocer algo que nos ha dañado y al reconocer esto es también valernos de la experiencia para que en futuras ocasiones no nos vuelva a suceder. Es decir, el daño ya está hecho. La persona que nos ha dañado y que nos ha hecho algún mal, ya lo hizo. Pero en la acción de perdonar al agresor es un restablecimiento con el futuro. Es decir, podemos mejorar creativamente y conscientemente nuestras acciones futuras, aprendiendo ya de esta aceptación de este daño. Pero ojo, no nos quedemos con eso. Justamente la acción de perdonar de alguien que ha sido dañado es una acción que se nombra de misericordia o benevolencia o compasión. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que el perdón, la misericordia o compasión es una acción de entrañas que requiere de un reconocimiento de la persona de manera personal, pero también requiere de una aceptación y comprensión del otro. ¿Qué quiere decir esto? La relación entre la persona dañada y el agresor debe de haber un reconocimiento. Tú me has hecho esto, pero yo no quiero cargar con esto. Y tampoco quiero olvidar el daño que me has hecho. Quiero reconocer lo que has hecho, quiero trabajarlo, quiero verbalizarlo. También requiero de una comunidad que me sostenga, que me apoye en este proceso de sanación para poder soltar esto y por ende pueda mejorar mi futuro. Es una acción compleja, difícil, que requiere de tiempo, de tacto y de esfuerzo personal y también común. Porque una persona que ha sido dañada, no solamente la persona en primera instancia es la afectada, sino también sus circunstancias, sus amigos, su familia, su trabajo, socialmente hablando, su aspecto. Es decir, esta restauración y este reconocimiento para soltar eso y crecer y emprender creativamente
es necesario también que alguien la acompañe o lo acompañe. Aquí la presencia de amigos, de familiares o de algún experto en el ámbito de la terapia es sumamente importante. Y no solamente de eso, sino también podemos entrar en un ámbito espiritual que también es sumamente necesario. Y aquí me quedo. Es un asunto tan complejo, Tom, porque creo que ambas partes lo viven y lo sienten de diferente manera. Y esto se vuelve un tanto, no sé si complicado sería la palabra, porque se vive de diferente manera cuando, por ejemplo, ambas partes deciden o seguir juntas o seguir en contacto o sanar la relación, o cuando esta relación se separa por completo. Hay gente que desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo como lo quieran ver, en caso de que tal vez esta persona haya fallecido, muchos cargan como con este sentimiento de es que se fue y no le pude pedir perdón. ¿Cómo se vive el perdón cuando estas personas ya no están o por alguna circunstancia tú ya no quieres tener contacto con ellas, pero es algo que debes de trabajar dentro de ti porque por alguna razón pues ya no pueden seguir teniendo contacto? ¿Cómo se vive el perdón cuando ya no puedes ver a la otra persona? Sí, y es una muy atinada pregunta porque he mencionado que es un restablecimiento, el perdón es un restablecimiento de un daño recibido o percibido. Es un tipo de sensibilidad, de empatía, que aquí puede vivirse de dos formas, de compasión o de misericordia. Es una demostración también de una madurez afectiva. Pero vamos a pasar a este plano, que también el perdón es una invitación a crecer en el discernimiento. Oye, Tom, ¿pero qué es el discernimiento? Ojo, el discernimiento es justamente este proceso de cernir, este proceso de reconocer y depurar entre distancia y proximidad, entre desconfianza y benevolencia, entre fracaso y éxito, entre desaliento o esperanza, de todo este tipo de relaciones que hemos tenido. Un caso muy concreto, como el que mencionas, cuando una persona ya ha muerto, y que ya no tengas este proceso de proximidad, pero sí hay un proceso de cercanía. ¿A qué me refiero? Justamente entra este juego, en el discernimiento entra un juego de reconocimiento de nuestra psique, del reconocimiento de nuestra afectividad, del reconocimiento incluso de nuestro cuerpo. Porque cuando hay personas que no saben perdonar o que no quieren aceptar sus emociones, somatizan y les producen acné, les producen dolores en el estómago, les producen cefalea, les producen N cantidad de cosas porque el cuerpo manifiesta. El cuerpo es un receptor de emociones que las expresamos de muchas maneras, desde tener la boca seca, desde sudar, desde muchas cosas que todos tendremos algún tipo de somatización de algún sentimiento. Pero regresemos al punto. Llevo N cantidad de años que ya no le hablo a mi padre o a mi madre, falleció, y me quedo con este sentimiento que incluso me oprime el pecho, que no permite que viva con libertad mi vida. Cuando ocurre este proceso, o cuando ocurre estas circunstancias de una determinada persona, regresamos al mismo punto. El discernimiento es reconocer por qué esta persona me ha dañado. Ojo, yo hablaba de cometer un daño o percibir un daño. En las relaciones afectivas, generalmente desde te veo feo, es una percepción de daño. Desde te digo una mala palabra, es una acción más directa. Te digo una ofensa o incluso una acción de un golpe, ya es una acción directa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona ha muerto es reconocer, tratar de comprender del por qué hizo eso. Y aquí entra el proceso más difícil, verbalizar, nombrar. Te quiero pedir perdón por esto.
o si ya no estás, quiero que me perdones. Y es aquí donde, en este proceso de las personas ausentes, donde también la religión, yo profeso la religión cristiano-católica. Cualquier religión, bueno, no cualquier religión, porque tampoco puedo homologar estas. En la religión católica, la presencia de Dios en la vida de la persona, quien desea ser perdonada, es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque hay reconocimiento de vulnerabilidad. En la fe católica se llama un sentimiento de mendicidad, de sentirme vulnerable, necesitado, apoyado, que incluso las personas ausentes, por medio de una comunión espiritual, permite este restablecimiento de la afectividad. Que, ojo, incluso cuando nosotros hemos percibido el perdón, sentimos una acción de ligereza, de no opresión en el pecho, de incluso una distensión en la espalda. Porque el perdón no solamente es una acción creativa que regenera, sino también una acción que se padece y restablece, porque permite crecer. Por eso cuando hemos sentido desde la fe esta acción, con ayuda de la gracia, permite que la persona viva su vida en plenitud. Porque si bien el ser humano es libre, naturalmente hablando, la acción de libertad es una acción que se desarrolla y que solamente los valientes y decididos y comprometidos pueden ser realmente libres. Puedo decir eso. Quiero saber si he sido claro. A veces este tipo de cosas, porque son complejas, puede hacer. Incluso también me disculpo, ¿no? Si en el discurso tal vez me muestro un poco barroco, pero el perdón es una acción compleja. No es una acción tan a la mano, tan maleable o tan de uso, porque incluso verbalizar y decir, oye, perdóname, ya es una acción que me compromete, es una palabra que me compromete. No puede ser una palabra de uso corriente, porque no lo es. Y eso hay que tenerlo bien claro. No es una acción o una palabra o un concepto que se maneja a la ligera. Hace un momento hacías esta conexión, Tom, entre el perdón y la religión, y creo que como seres humanos creemos en alguna religión, en alguna deidad, sea la que ésta sea. Y cuando nos referimos al perdón, siempre buscamos como este recurso de sentirnos protegidos, alojados, cobijados por alguna religión. ¿Por qué la religión sería tan importante para alguien que está viviendo este proceso de perdonar o de pedir perdón? Mira, quiero responderte con esto. En el ser humano hay 3 tipos de inteligencia necesaria que nos ayudan a construirnos. Mencionaba al inicio de este programa que el ser humano es el ser más frágil de todos. El ser humano está hecho para percibir el tacto, para ser cuidado, para ser amado, para ser escuchado y respetado, porque en eso se va construyendo. Es por eso que la psicología ha dado un elemento tan importante que es la inteligencia emocional, que es una de las maneras en que el hombre va aceptando, comprendiendo toda esta dimensión afectiva, perceptible, que nos hace tener empatía con la persona. Otra de las dimensiones es una inteligencia racional, que la ciencia ayuda y aporta a tal grado de que justamente este tipo de plataformas nos ayudan a ser cercanos a pesar de una distancia física. Pero también hay una dimensión sumamente importante, que es una inteligencia espiritual, que también es una dimensión que construye y consolida las 2 anteriores.
No podemos negar la presencia de nuestro espíritu que necesita ser percibido y padecido. ¿A qué me refiero con eso? No es solamente creer que, en el caso concreto y particular, que Judith y yo somos amigos, porque hemos salido juntos, hemos bailado juntos, hemos llorado juntos, como también hemos compartido vivencias que nos han marcado nuestra existencia. O como también puedo decir, que racionalmente puedo decir que el teléfono celular de Yuyis es tal, que vive así, que es así, de tal complexión. Si no hay una empatía espiritual que nos ha podido permitir construirnos en la relación de amistad. Y en eso hay un compromiso y un reconocimiento de decir, Judith es mi amiga. Y no una amiga que conozco en un fin de semana y que nos vamos a bailar y a hacer desmanes. No, es una amiga que se compromete con mi existencia y que me promueve el reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y después de toda esta introducción, decir que religión, y una religión en específico, porque es muy distinto hablar de la musulmana o de las iglesias cristianas o de una tradición bizantina o musulmana, desde la cosmovisión de un cristianismo católico y el perdón, hay una relación de construcción. Es decir, algo se construye, algo se perfecciona, algo se restablece. Y este restablecimiento es el amor. El amor no como un sentimiento, sino como una acción que, ojo, viene una palabra dominguera, una acción que preforma a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo es una acción que humaniza. Y esa es otra de las cosas que también les quería mencionar, que el perdón es una acción que humaniza a la persona. Es decir, quien pide perdón como quien otorga el perdón es mucho más humano que quien no lo acepta o quien no lo quiere hacer. Es más maduro, se reconoce más, es más él o ella según sea el caso. Y la religión no es un agregado, sino que justo en este sistema de creencias como lo es el catolicismo, tratamos de imitar los ejemplos de Jesús de Nazaret, ¿no? Perdonando, reconociendo, levantando al humillado, ayudando al huérfano o a la viuda, como también perdonando a quien te escupe, a quien te agrede, a quien te quiere lapidar por amar, a quien te hace a un lado por ser enfermo. Es un tipo de reconocimiento y de restablecimiento humano, afectivo, social y espiritual. Por eso es que el perdón es esta acción que te libera, te quita un peso, te hace, como ya lo he mencionado, sentirte más tú, porque es esta acción, ¿no? Ay, caray. Pues sí, es cierto lo que dices, ¿no? Porque, bueno, es fácil decir, pues pídele perdón, ¿no? Pero ya del dicho al hecho, pues ya es como mucho trecho. Y es sumamente complejo, sumamente complejo. Por eso, y doloroso. Sí. Sí, nosotros por aquí eso, por eso siempre... Dinos, Tom, dinos. No, perdón. Simplemente por eso es que el perdón es una acción de entrañas. No solamente es un bonito sentimiento pasajero, sino es una acción que se padece desde dentro, desde las entrañas, y que no solamente me compromete afectivamente hablando, como lo he mencionado, sino compromete toda mi existencia, toda mi persona. Por eso es una acción que viene desde dentro, que se padece, que se siente, que se vive, y por eso tiene muchos efectos benéficos, porque libera, te quita un peso, te da respiro, te permite vivir de una manera creativa el futuro, recordando
como experiencia el daño hecho o el daño que he recibido. ¿Por qué razón? Porque reconozco, porque he tenido este proceso de discernimiento, este proceso de cernir estas experiencias malas para poder crecer. Muy bien, muy atinado, Yuyis o Judith, este hecho de que del dicho al hecho hay mucho. Por eso es que en el hecho de perdonar se requiere de un tercero, que te anime, que te apoye, que te sustente, porque reconocer el daño que he hecho o el daño que he recibido es un proceso doloroso, pero también es muy sanador. Es muy sanador. Y en esto la religión viene a apoyarnos mucho. Sí, bueno, justo, ¿no? Lo que decíamos. Por eso aquí nosotros siempre promovemos que vayan a terapia o que hablen, aunque sea con una amiga, ¿no? Porque sí es como muy difícil y sobre todo en estos temas. Otra pregunta que me asalta, bueno, es por ejemplo, ¿no? Un familiar o no sé, te ofende o te hace lo que sea, tú lo perdonas, ¿no? Pues en teoría de corazón, pero pues a veces nada más lo decimos así como por decirlo, ¿no? Justo lo que no nos nace, nada más, pues ya nomás como para, ay, pues ya, ¿no? Para que no siga enojado o lo que tú quieras. El pedir perdón es estar de acuerdo con la otra persona, el decir, bueno, pues sí, ya la cagaste y pues ya, así que se quede. ¿Es estar de acuerdo? No. ¿Por qué razón? El perdón es una determinación y un compromiso a cambiar. Ahí estamos teniendo un problemita de conexión. Ahí lo estamos Ya se recuperamos. Sí, efectivamente. Bueno, me preguntabas que si perdonar es comprender al otro, ¿no? Yo respondía que no, que el perdonar es una acción de comprometernos a vivir libres, a vivir con compromiso en nuestra vida. Y el perdonar, que si bien por una parte es necesario entender por qué lo hizo, escuchar, incluso muchas de las acciones que queremos y preguntamos, ¿por qué hiciste esta acción? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué mis papás me educaron de tal manera? Pero al sentarnos, y ojo, al tener empatía con ellos, al reconocerlos, que también son frágiles, puedo empezar este proceso de compromiso, de cernir las acciones. Por eso mencionaba entre proximidad y lejanía, entre cercanía y generosidad, este hecho. Pero por otra parte, eso lo diríamos humanamente hablando, ¿no? Que incluso algunas posturas dentro de la psicología mencionan que tratar de justificar algún hecho violento es permitir que suceda frecuentemente este hecho violento, ¿no? Es decir, ¿por qué razón una persona que ha tenido relaciones tóxicas decide tener relaciones tóxicas, ¿no? Porque hay una regularidad de escoger a personas con ese mismo perfil, ya sea psicológicamente hablando o incluso físicamente hablando. Y aquí es romper con ese hecho. Cuando yo estoy comprometido a vivir con libertad y vivir mi vida en libertad, hago este proceso de discernimiento, que requiere la comprensión, sí, que requiere del entendimiento, que son acciones muy distintas, comprender a entender. Son dos acciones muy distintas. No podemos homologar estos hechos, que se requieren a veces, pero no necesariamente. Y en el proceso de perdonar es tener reconocimiento de la otra persona y entender por qué lo hizo, por qué hizo eso, porque comprender, nunca vamos a comprender, por muy amigos que seamos, por muchos años que estemos viviendo juntos, la persona siempre
es un mundo distinto al nuestro. Comprendemos las emociones porque entendemos la empatía que tenemos con eso. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y es que eso es bien interesante, ¿no? Porque creo que todos debiéramos emprender este viaje, Toma, a permitirnos perdonar. En algún momento un amigo me dijo, es que la vida es un viaje en el que hay que ir siempre con equipaje ligerito. Y el estar cargando con estos resentimientos, con este dolor que otras personas pudieron provocar en nosotros, hace que esta maletita con la que vamos viviendo todos los días sea cada vez más pesada. Y el hecho de nosotros emprender este camino a perdonar, a sanar, nos va a permitir cada vez más ligeros. Y eso es bien interesante porque no eres la primera persona que nos lo dice. Siempre es bueno tener contacto con alguien más, el hablarlo, el que alguien más nos pueda dar una palabra de orientación. No precisamente lo que queramos escuchar, pero sí saber que alguien más, siendo empático con nosotros, nos puede brindar una tercera opinión y eso nos puede ayudar a generar estos pequeños cambios. Sin duda, creo que es un tema bien interesante porque todos en algún momento hemos necesitado perdonar y ser perdonados. Entonces, el refugiarnos en un especialista, en un líder religioso, en los amigos, siempre va a ayudarnos a sanar cada vez más estos pequeños dolores, estos grandes dolores que la vida nos pueda ir presentando el día a día. Ay, sí. Efectivamente, y solamente quiero agregar algo más. He mencionado que esta acción regenerativa y creativa, como lo es el perdonar, siempre va acompañado de un grupo de personas que te constituyen, que te hacen. Porque recordemos, el ser humano se construye por la relación como por la imitación o competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, nuestra existencia es un proyecto. No estamos determinados al nacer qué seremos. Más bien, ¿qué elegiremos? Estoy diciendo mala palabra. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos manifestar nuestra existencia en el mundo? Eso nos compromete y a algunas personas les asusta. Quedarse a solas para pensar es algo que comúnmente ahora ya no se quiere. Por eso tener una frecuente presencia en redes sociales permite un desconectarnos de nuestra propia realidad para crear algo muy distinto. Otra de las cosas que también frecuentemente está imposibilitando el hecho de pedir perdón o de aceptar ser perdonado es también el capricho que tenemos. ¿Por qué razón? Porque nos creemos merecedores de todo. Y al creernos eso, nos creemos amos y sultanes de este mundo, incluso de la existencia de otras personas. Esta actitud de capricho es una simple manifestación de inmadurez y sobre todo, y la peor, del no reconocimiento de las otras personas en su justa dimensión y en su justo valor. Por eso ahora es muy común que una persona te bloquee desde sus redes sociales, porque decir, ¿sabes qué? No me interesas, porque ni te reconozco. Simplemente estás en mi vida como alguien que disfruto, que gozo, que me ofrece diversión, gozo, satisfacción, pero no compromiso. Mis elecciones, mis decisiones, es a mi beneficio. ¿Y qué es lo que nos devela el perdón? Este sentimiento que yo lo mencionaba de mendicidad, que es un sentimiento de ser seres relacionales, que requiero de un amigo que me ayude a conocer, que requiero de una familia que me ayude a percibir el amor, que me ayude a percibir la solidaridad, como también requiero de una pareja afectiva que me permita padecer y ejercer esos sentimientos bonitos de no uso, sino de compromiso responsable de amar.
Por eso es que en el ámbito también de fe, el perdón es la mayor expresión de amor, un amor paradójico, que incluso en el daño se libera, que incluso en la muerte hay vida, que incluso en el desprendimiento hay un mayor enriquecimiento de la persona. Y eso es, nuevamente lo repito, algo complejo, algo que hay que experimentarlo, como también hay algo que es acompañar a otro en este proceso de perdonar o de ser perdonado. Ahí es que ahí acabas de tocar otro punto bien interesante, Tom, que es que vivimos desafortunadamente en un mundo ya tan inmediato en el que todo se nos hace fácil, la conexión y la desconexión de la gente. Y el hecho de estar promoviendo estas charlas, ese ejercicio de autorreconocimiento y autoexploración nos va acercando a tener estos vínculos afectivos mucho más íntimos con las personas. Y creo yo, y tú me has de corregir, si nosotros viajáramos más hacia adentro, nuestra psique, a nuestras emociones, a nuestro espíritu, nos sería mucho más fácil perdonar y emprender este tipo de ejercicios, ¿no? De liberarnos de aquello que nos hace daño y de poder también entender al otro, ¿no? Desafortunadamente hoy todo lo queremos rápido, lo bueno y lo malo, queremos que pase ya, pero en este mundo de tanta inmediatez, de la brevedad, es importante que nos demos chance de sentir tantito lo bueno y lo malo, de conectarnos con las creencias que ustedes quieran, pero que los hagan sentir bien y que se sientan identificados y guiados por alguien. Entonces, es un tema, como tú lo comentas, Tom, bien complejo, pero creo que nos has orientado mucho en cuanto a lo que significa realmente perdonar. Creo que todos estamos un tanto perdidos en esos temas, en saber qué realmente significa, en incluso no darle siquiera un justo valor al perdón. Y creo que ese tipo de pláticas con gente como tú nos ayuda cada vez más a guiarnos con esta linternita dentro de un mundo tan lleno de tanta oscuridad. Entonces te agradecemos muchísimo, Tom. La verdad es que ha sido una plática que hemos disfrutado muchísimo y que esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Creo que nos orientas de una manera muy atinada. Y para terminar, me gustaría, Tom, ¿qué le dices tú a la gente en estas dos diferencias? A la gente que necesita perdonar y a la gente que necesita ser perdonada. ¿Qué decirles? Que se permitan sentir. Y básicamente no me voy a referir a quien está en ese proceso de pedir perdón o de ser perdonado. Me voy a referir a las personas que acompañan a este tipo de personas. Porque gracias a ellas, es decir, gracias a la tercera persona involucrada, me permite sentirme amado, porque me permite experimentar ser consolado. Y esta consolación que me ofrece el tercero es el que me va a acompañar en este proceso de reconocimiento, en este proceso de discernimiento, en este proceso de autoconstrucción de mi persona, en este proceso de depuración de acciones que van a permitir modificar mis conductas. Pero también me permite, sobre todo, este compromiso por la existencia que tengo de mi persona, pero sabiendo que hay un tercero. Es decir, los verdaderos amigos, como las personas que también son verdaderas familias, como también los terapeutas, como ustedes lo han mencionado, como también estos especialistas en la fe, acompañan. Esa es la palabra. Una acción de consolar a un amigo, que es escucharlo, con una escucha activa, que es abrazarlo. Tal vez no le vamos a resolver sus problemas, no nos toca, le toca a la persona. A nosotros nos toca consolar, escuchar, amar, apoyar, sostener,
empujar para que esta persona se libere de esta acción o permita que otros se liberen y por ende se permita vivir con compromiso y libertad su vida. Eso les diría. Ay, no, pues qué bonitas palabras. Y creo que esa es también, como tú lo dices, una invitación a que todos nos convertamos también en esa tercera persona que, valga la redundancia, esa otra persona necesita. Creo que todos somos amigos, verdaderos amigos de alguien, y el convertirnos en ese compañero en las buenas y en las malas nos va a ayudar a sentirnos más ligeros, más tranquilos y más en paz en este mundo tan loco. Muchísimas gracias, Tomo. Te vuelvo a reiterar, fue una plática muy rica. Creo que hemos entendido muchas cosas y esperamos que quien nos esté viendo también pueda encontrar confort y guía en lo que tú nos comentas. La verdad es que estuvo muy padre. Muchísimas gracias, Yuya. Ya nos vamos. Gracias, Tom. Gracias por estar en nuestro programa, ¿no? Te vamos a invitar para más ocasiones, te vamos a comprometer. Y bueno, de verdad que sabes que te aprecio mucho y pues este es tu espacio también y cuando gustes, aquí vamos a estar, Tom. Claro, y muchas gracias también por invitarme. Sin duda, somos parte del equipo de los treintones y fabulosos y encantadores que nos acompañamos en este proceso. Nuevamente lo digo, la vida también no solamente son experiencias individuales, sino siempre es un acompañamiento con personas que te permiten disfrutar esta vida. Y lo repito, con compromiso, con responsabilidad y sobre todo reconocimiento. Y pues eso es todo. En verdad, muchísimas gracias por el espacio, por este tiempo y un abrazo en la distancia a ustedes. Gracias, Tommy. Bueno, pues de la gente que se estuvo conectando, tenemos saludos para ti. Dana Roldán y Anis García te mandan saludos y abrazos. Muchas gracias. Queremos saludar a nuestra amiga Are Ramírez, que también nos está viendo y a quien queremos y adoramos muchísimo. Sí. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde tan rica para darnos un apapacho emocional. Esperamos que haya sido de ayuda para todos y para todas. Y pues nada, les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde con otro tema bien interesante. Nosotros ya nos vamos. Adiós. Se cuidan. Recuerden seguirnos en nuestras páginas, en Instagram como Treintonas Fabulosas Independientes, en Facebook como Treintonas Fabulosas Independientes y correo electrónico por si quieren algún tema o quieren alguno de nuestro amplio directorio de psicólogos. También ahí estamos en independientes y fabulosas @gmail.com, en Spotify y en YouTube. Así que ahí estamos para todos. Nos vamos, Tom. Muy buenas tardes. Hasta luego. Saludos de la Ciudad de México. Hasta luego. Nos vemos a todos aquí la próxima semana. Les recordamos que pueden escuchar esta repetición más tarde el día de mañana en Spotify para que nos compartan. Nos haría muchísimo bien compartiendo si es que el contenido fue de su agrado. Nos vemos en la siguiente semana. Bye. Bye. ¿Te quedaste con ganas de más? Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Recuerda que la mejor edad de una mujer es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños.